Bien, vamos a proseguir, vamos a ver el final de lo que se llama periodo embrionario. El periodo embrionario llega hasta los 2 meses de gestación. Recordemos que para los embriólogos no es lo mismo que para los obstetras. Los obstetras, ¿desde cuándo empiezan a contar? Desde el día que ocurrió la última menstruación. Pero en realidad sabemos que la fecundación ocurre 2 semanas después. Desde el punto de vista de la embriología, nosotros contamos ese momento, el momento de la fecundación. Entonces, cuando decimos que vamos a llegar a la quinta o octava semana en este momento, vamos a ver la quinta o octava semana en la realidad. O sea, 5 a 8 semanas después de la fecundación. Tenemos acá un embrión de 4 semanas. Externamente. Las yemas de los miembros, la cola, las plácodas, las bolsas faringias, que en realidad están rodeadas de los arcos branquiales o faringios, el corazón, el hígado, que también empieza a ser muy grande inmediatamente por una función que el hígado sí va a tener durante la vida embrionaria y fetal, que es la función de formar células de la sangre. Los primeros glóbulos rojos se forman en el saco vitelino y luego es el hígado y en menor medida el vaso quien toma esa función formadora de sangre. Fíjense que todavía las somitas hacen saliencia. Bien, vemos acá ojo, cerebro, hígado, corazón, enorme, el esbozo del ojo, el cordón umbilical, la yema de la cola y las yemas de los miembros, que parecen remitos en este momento, remos pequeños. Bien. En la neurulación comienza a formarse las estructuras que son las bolsas faringias endodérmicas que van a estar cubiertas por los arcos branquiales, que si bien tienen origen mesodérmico, también se ven invadidos por células de la cresta neural, que va a formar buena parte del mesénquima de estos arcos branquiales. Luego tenemos, coincidentemente, los surcos faringios o branquiales. En realidad se tiende a hablar en especies que no tengan branquias, como somos nosotros, se suele eliminar el término branquial, porque si bien estas estructuras van a originar las branquias en peces y anfibios, en el resto de los vertebrados van a originar otras estructuras. Por ejemplo, acá, cuando la primera bolsa faríngea se va a acercar para aquí, y acá este surco se va a profundizar y va a formar el oído externo. De las bolsas faríngeas derivan distintas estructuras en el caso de los mamíferos. Por ejemplo, derivan el timo, las glándulas paratiroides, etc. Bien. ¿Qué pasa en la quinta semana? Se forma el cuarto arco branquial. Los miembros toman forma de remos. Se forma la vesícula auditiva, o sea que se invagina la plácoda. Se forman las fosas nasales. Y el embrión toma una forma de C. Así estaría. En cuanto a la cara, se va formando, porque se empiezan a constituir lo que llaman mamelones, que son evaginaciones, que se van a ir uniendo y van a ser lo que le van a ir dando la forma a la cara. Fíjense la eminencia cardíaca o cardiopática, prácticamente porque están las dos cosas juntas. El cordón umbilical, el esbozo de los miembros. Fíjense que el cordón umbilical parece estar tumefacto, grande, y es porque el gran crecimiento del intestino en este momento hace que asas intestinales tengan que meterse ahí, porque el estómago y el corazón no le dejan lugar. Eso es lo que se llama hernia fisiológica. Fisiológica porque es normal, porque después va a desaparecer.
Aquí lo tenemos de nuevo. Vean la cola. ¿Qué pasa en la sexta semana? Las vesículas cefálicas son muy prominentes. O sea, las vesículas cefálicas nos estamos refiriendo a la dilatación que tiene el sistema nervioso para formar después los hemisferios cerebrales. Se empieza a manifestar marcadamente esta hernia fisiológica que aparecía al final de la quinta semana. Se forma el pabellón de la oreja. Fíjense, acá se empieza a formar el pabellón de la oreja. Fíjense cómo está creciendo la cabeza acompañando al crecimiento de las vesículas telencefálicas. Las fosas nasales. Fíjense, siempre el miembro torácico, el miembro superior, va adelantado en su desarrollo al inferior, o pelviano. Y fíjense cómo en ambos miembros ya se ha aplanado la parte más distal, que es lo que va a originar las manos y los pies. Y en el miembro torácico ya empieza a darse la separación de los dedos, o mejor dicho, empieza a darse la marca de lo que van a ser los dedos, en el remo, en esta estructura en forma de remo, acá muy marcada, y acá ya empiezan a verse lo que después van a ser los surcos. ¿Se acuerdan que ahí las células se morían, entraban en apoptosis y eso permitía la formación de los dedos? Fíjense qué cabezón es el embrión de 6 semanas. Fíjense el tamaño que tiene, está alrededor de uno, tomamos el cráneo, lo que se llama el cráneo nuca cola o nuca rabadilla, que nos va a dar aproximadamente unos 1,2 centímetros, 1,4 centímetros. Fíjense que el pigmento retiniano aparece y por eso el ojo se ve oscuro, el esbozo del ojo. Este ojo no ve, este cerebro no piensa, no siente, está totalmente indiferenciado. Algunos órganos sí están funcionando. ¿Cuáles? El hígado, más que nada con esta función formadora de sangre, y el corazón para mover la sangre. Lo único que hace este embrión es recibir cosas de la placenta, distribuirlas gracias a ese sistema circulatorio que sí está funcionando, recogerlo desecho y mandárselo a la madre por la placenta. Miren, muy buena imagen. No están los huesos todavía formados, entonces la piel es sumamente delgada, por eso vemos los vasos sanguíneos tan bien. Fíjense el cordón umbilical, fíjense el pigmento del ojo. Y seguimos con una posición absolutamente lateral de ojos y orejas. Acá lo vemos en el marco de todas las estructuras extraembrionarias, por ejemplo el saco vitelino, cordón umbilical y todo el corion, que ya acá tiene una parte vellosa y una parte lisa que va a ir creciendo. Acá no se nota bien, pero esto es la cavidad amniótica. Bien, ¿qué pasa en la séptima semana? Bien manifiesta la pigmentación retiniana que había empezado a formarse al final del anterior. Los miembros ya tienen una separación digital muy marcada, culminó por completo en el superior y está dándose en el inferior. Se empiezan a fusionar mamelones nasales y maxilares para formar la cara. Y acá lo tenemos. Fíjense los miembros, fíjense la hernia. Ven el ojo y la oreja, que si bien tiene una forma, las formas externas siempre se alcanzan mucho antes que la diferenciación celular interna. Ese ojo no ve, aunque ya se parezca más a un ojo, pero fíjense que la posición sigue siendo absolutamente lateral. Y fíjense la eminencia cardiohepática enorme, eso parece panzón. ¿Por qué? Por el hígado y el corazón que siguen empujando y cada vez más todavía, hacia el cordón umbilical, a las asas intestinales. Acá vemos el embrión de 50 días en el marco de toda lo que se llama el saco embrionario, que sería todo el conceptus, o sea, los anexos más el embrión. Acá tenemos el embrión propiamente dicho, el amnios, donde está metido la cavidad amniótica, el saco vitelino,
y acá tenemos el corion. ¿Qué pasa en la octava semana? Los miembros empiezan a tener flexiones en lo que van a ser las articulaciones, y entre la séptima y la octava semana ocurre un cambio muy importante, que desaparece la cola. La cola, que es una característica típica de los mamíferos, el rabo, que desaparece en este momento. Si estamos en la octava semana, fíjense que los ojos se han acercado un poco, los miembros se han alargado, ya empiezan a diferenciarse las formas de pies y de manos, y ven la formación de los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas, por esas flexiones. Este es el momento en que termina el periodo embrionario. En el periodo embrionario ya tenemos todos los órganos formados, tenemos las características típicas de el aspecto, y digo el aspecto humano, porque internamente no está ninguna de las funciones, ni hay un desarrollo del sistema nervioso, ni hay diferenciación del sistema nervioso. No hay neuronas funcionantes. Acá lo tenemos. Fíjense que si bien los ojos están hacia el medio un poco más, las orejas siguen estando muy bajas, y también la forma de la nariz todavía tiene que cambiar un poco. Fíjense acá los diferentes órganos, el contacto del cordón umbilical que lo une a la placenta, que piensen que a su vez está inserta en el útero. Pues así es el embrión de 8 semanas, que es el momento en que va a dejar de ser embrión. Fíjense cómo ha ido creciendo de tamaño desde el día 13 hasta el día 56. Acá tienen la barra que les permite ver cómo ha crecido. Estos son 10 milímetros, 1 centímetro en escala, desde el día 28 hasta el día 56. Esto es lo que se llama estadios de Carnegie, porque son una colección de embriones que fueron los primeros en los que hubo series representativas y que permitieron estudiar cómo se va dando el desarrollo embrionario humano. Bien. En este momento, fíjense cómo va, acá está, esto sería la luz del útero, lo que yo voy a marcar, lo que acá está con una cruz. Fíjense cómo va creciendo y termina ocluyendo la luz del útero y se forma la decidua. Fíjense acá el corion. Esta es la placenta, ¿sí? La parte fetal de la placenta. Fíjense cómo el corion tiene únicamente vellosidades a este nivel, en lo que sería la placenta. Luego el corion es liso, pero igualmente el corion va a quedar fusionado con el útero a este nivel. El tapón cervical, y acá, perdón, veríamos cómo va a ser la ubicación definitiva que va a tener. Bien, más o menos lo mismo. Acá estamos entrando a las 9 semanas, entonces es el momento en que empezamos a hablar de feto. Y esto lo veremos en el último de los videos.